Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con el placer de estar con el profesor Luis González, politólogo, especialista en China, sinólogo y un reconocido analista de temas internacionales, precisamente con el propósito de conversar sobre los diversos escenarios del mundo, con la pandemia, con la crisis, la recesión o contracción económica, un poco la región de las Américas, cómo anda. Con esos temas vamos a conversar con el profesor Luis González. Bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo, gracias por el honor con el que me honras para dirigirme a la República Dominicana y al mundo en esta plataforma que ustedes han aportado al país y al mundo. Gracias. Bueno, profesor, tengo que empezar por un tema que yo sé que a usted le apasiona y que es un estudioso constante, que es China como una potencia de liderazgo mundial. Muchos dicen que esta pandemia, unida a ya las diferencias que entre China, o el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, un poco han sacado de balance a China y que ya no tiene la misma energía, digamos, el mismo peso político internacional que tenía años atrás, 2 o 3 años atrás. ¿Qué tanto de cierto es esto? ¿Qué tanto de percepción es? Bien, gracias. Sí, el tema, recuerden ustedes que entre China y Estados Unidos hay una crisis que viene desde la campaña del presidente Donald Trump, comenzó todo, en la campaña, porque el tema fundamental de Donald Trump fue China, en el sentido de que Estados Unidos está perdiendo en el intercambio comercial, el déficit comercial que de hecho es muy alto. Estados Unidos le compra muchísimo más a China que lo que le vende, por tanto ahí está el déficit, entre otros temas, y por eso diríamos que ahí comenzó. Inmediatamente Gustavo Olivo, Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, pues comenzó a cumplir esa parte de su promesa de campaña. Yo siempre he dicho que uno de los presidentes más predecibles en la historia de los Estados Unidos y quizás de muchos países es Donald Trump, porque él no está haciendo nada que no haya dicho en su campaña, que no haya propuesto. Y el enfrentamiento con China venía a venirse. O sea, lo estamos observando. Yo creo que aquí mismo en este programa, le recuerdo yo, Gustavo Olivo, que habíamos visto ya que se podía dar lo que está sucediendo. Entonces, al asumir él, pues se produce primero el tema comercial. El tema comercial, la llamada guerra comercial, ahí se le comenzó a llamar guerra comercial por el tema de los aranceles, entre otras medidas que fueron tomando. Estados Unidos tomaba la medida y luego China la reportaba porque hubo de uno y otro lado. Eso luego vinieron unas medidas, unas reuniones importantes de uno y otro lado, y hasta cierto punto, Gustavo, finales del año 2019 y principio del 20 había unos acuerdos, claro. Entonces viene lo de la pandemia. Y la pandemia que se inicia en China le ha agregado un elemento a esta crisis, diríamos, este enfrentamiento en la proyección del interés nacional, que es lo que yo siempre digo cuando imparto mis clases de relaciones internacionales. La política exterior no es más que la proyección del interés nacional. La está proyectando Estados Unidos con el jefe de la política exterior, que es el presidente de los Estados Unidos, y la está proyectando China también. Y en momentos se encuentra, entonces viene el tema de cómo buscarle solución de la manera pacífica, y es lo que están tratando estos presidentes. No obstante, el tema de la pandemia, aunque hay otro elemento que lo podemos ver más adelante, Gustavo, que es el del Huawei, el tema tecnológico, que estuvo en medio de todo esto. Pero por ahora yo creo que el tema de la pandemia, el hecho de que haya surgido en China, aunque, y usted lo recuerda muy bien, porque ustedes son uno de los medios más informados de la República Dominicana,
que un estadounidense muy destacado, Noam Chomsky, llegó a decir, y eso se discutió en muchos medios, que había sido Estados Unidos, porque todavía la pandemia estaba en China, en Wuhan. Recuerden ustedes que todo comienza en Wuhan, la capital de la provincia de Hebei, una provincia de más de 50 millones de habitantes en China, y Wuhan, que es una ciudad industrial avanzada. Entonces, como comenzó ahí la pandemia, todo estaba, y luego, recuerden ustedes, Gustavo, que luego de China, el país que tuvo la mayor crisis fue Italia. Y ese razonamiento de Noam Chomsky era, eso surgió, eso fue Estados Unidos que se lo puso ahí. Recuerden ustedes, le estoy diciendo que un analista del nivel de Noam Chomsky, siendo estadounidense, dice que fue Estados Unidos que creó el virus y se lo colocó a China, y que como Italia también tenía sus diferencias con Estados Unidos. Fue un razonamiento brillante, pero yo no le di el valor porque no creí en esa versión en su momento. Eso era porque Estados Unidos no había tenido todavía lo que tiene ahora. Luego, profesor, más adelante, Gustavo, una precisión. En sí. todo esto, todavía, y cuando comenzó más todo esto de la pandemia, hay gente que tienen las llamadas teorías de conspiración, de que eso fue algo deliberado, desde un laboratorio puesto a circular con determinados propósitos. ¿Usted cree en eso o piensa que es simplemente parte de la fertilidad de gente que es muy creativa y siempre está viendo conspiraciones? Precisamente a eso iba, Gustavo. No creo en la versión de Noam Chomsky, por tanto no creo en la teoría de la conspiración. No le di la aquiescencia, en el sentido de que no creo que Estados Unidos, pues, por más que haya un enfrentamiento comercial, y el presidente Donald Trump ha sido claro, esto es para tratar de equilibrar mi balanza comercial, es para tratar de traer el empleo a Estados Unidos. Yo lo estoy viendo por ahí. Aquí quizás sea una especie de abogado del diablo. Yo creo que Donald Trump está haciendo lo que tiene que hacer por su pueblo. Y lo está diciendo. Claro, cada gobierno hace lo que entiende mejor para su país. Correcto. Sí. Entonces yo todavía no creo ni la voy a creer la tesis de que haya sido una conspiración de ninguno de los lados, porque ahora voy a lo que está pasando ahora. Después entonces que la pandemia llegue a Estados Unidos y se convierte Estados Unidos en el de mayores casos, estamos superando los 3 millones de contagios en Estados Unidos y más de 200,000 muertes. O sea, ni siquiera en las guerras, Gustavo Olivo y ustedes que nos siguen en República Dominicana y en el mundo, Estados Unidos perdió tanta gente y ha seguido, porque todavía eso no se detiene. Ante esa realidad, entonces, se voltea la cosa. Viene la tesis de que la conspiración es de parte de China, que fue China que lo produjo en un laboratorio y que luego entonces no hizo lo que tenía que hacer y llegó a Estados Unidos, y que la OMS, oigan esto, hasta ahí llega, es un aliado de China en eso. Y tampoco, Gustavo, yo creo en esa versión. No creo ni que Estados Unidos lo haya hecho, ni creo que China. Lo que sí creo es que surgió y China hizo lo que tenía que hacer, porque si ustedes ven la lista, ahora mismo entre a Google e infórmese al día de hoy, al instante que usted me está escuchando en este programa, ya China está en el lugar 22 de contagiados, lugar 22. O sea, supo contenerlo. Una cuarentena, puso en cuarentena más de 50 millones de personas, señores. Estamos hablando de la población dominicana 5 veces. Y por un tiempo 24 horas. Pasaron 2 meses, 24 horas que salía una persona. Entonces eso fue lo que China hizo. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? No solamente Estados Unidos, sino el mundo, incluyendo República Dominicana. Observar lo que estaba haciendo China. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo, Gustavo? Que estamos diciendo que es un régimen autoritario, mira cómo nos dejan salir la gente. Era que había que hacerlo. Y por eso China hoy está dando esos números. Ahora, ante esa realidad, ¿cuáles son los argumentos? De que China lo produjo y lo llevó al mundo para poder estimular su mercado, para vender cosas. Hay mucho de lo que se está diciendo. No obstante, lo que yo creo que así como no creo que Estados Unidos lo haya hecho, y apoyo la iniciativa del presidente en el sentido
en el sentido de un analista internacional de que Donald Trump lo que está haciendo es proyectando su interés nacional, pero lo mismo digo de China. China sencillamente recibe esto en su territorio, sabe controlarlo, lo tiene controlado, con todo y que en China hay 1.400 millones de habitantes y se ha quedado en la zona de Hubei, en la zona de Wuhan, en las grandes ciudades como Shanghai. Estamos hablando que Shanghai tiene 27 millones de habitantes, Beijing también. Entonces, si esto se desata en una de esas urbes, con tanto contacto que tienen los chinos, hubiese sido, bueno, un tema realmente lamentable para la humanidad. China lo controló. Profesor, entonces lo que yo creo, Gustavo, que China ha por sabido favor, controlar eso, me aunque están se ha pidiendo querido la tomar pausa. el tema por otro lado. Profesor, Sí. vamos a una pausa y retornamos para que continuemos desarrollando este asunto que es tan importante. Es interesante que la gente pueda ver qué se está haciendo en China, el país que en principio era, digamos, foco del problema, pero ya hay muchos países que lo superan en cantidad de infectados y muertos. Vamos a la pausa. Así es. El profesor Luis González, politólogo, analista internacional, sinólogo, es decir, especialista en asuntos de China, es nuestro invitado de hoy. Podemos decir entonces que China ha dado la batalla con éxito, por lo que usted dice que de número 1 está en el lugar 24. Hay 23 países que están peor que China en el combate y contención de la COVID y un país tan poblado, ¿verdad?, que no es poca cosa, o sea, 1.400 y tantos millones de habitantes. Hay algo, profesor. China evidentemente es un país líder, sobre todo en Asia. Tiene un gran liderazgo y ha coordinado acciones con Corea, con Japón, con otros países en la contención de la COVID-19. En Europa hemos visto que las dos potencias que ahora son líderes claras de la Unión Europea, excluido ya el Reino Unido, que salió de la Unión Europea, Francia y Alemania se pusieron de acuerdo y aunque hubo gobiernos de lo que llaman frugales, como Holanda o Austria, que no querían que se destinara esa cantidad de dinero, decidieron destinar 750.000 millones de euros, más de 800.000 millones de dólares, para no solo ayudar a la contención de la COVID, sino para alentar las economías, porque las economías están sufriendo todas, están contraídas. Claro. En las Américas uno nota, usted me dirá que es el experto, que falta un liderazgo continental. Hemos visto unos presidentes, uno un tanto díscolo como el de Brasil, Bolsonaro, y el propio Trump, que es un hombre que de buenas a primeras sale con cualquier cosa, se pelea con sus colaboradores, salen libros de gente tan importante como el que fue su encargado de defensa nacional, ¿verdad? Bolton, diciendo muchísimas cosas de incoherencia de Trump. ¿Qué tanto afecta el hecho? Primero, si usted está de acuerdo en que no hay un liderazgo regional importante en las Américas en estos momentos, que ponga atención y que coordine con los diversos gobiernos, y qué tanto eso nos afecta, no solo para la contención de la COVID, sino para relanzar las economías. Bien, sí, claro, Gustavo. Hay que remontarse, aunque sea muy breve, desde la iniciativa bolivariana, aquel Congreso de Panamá de 1826, ha habido intentos de que haya una unidad. En ese momento era hispanoamericana, latinoamericana, luego Estados Unidos con las conferencias panamericanas, que ustedes recuerdan, desde la primera hasta la novena, que es donde se crea la OEA, pues toma el control de esas iniciativas, pero no ha habido, primero porque Estados Unidos, por el mismo tema quizá cultural, no ha sido el líder de la región, ese líder que usted señala fuerte, porque a los países latinoamericanos nunca ha habido esa relación de verlo como se ven allí en Europa, aunque hay problemas culturales también. Son países diferentes, con culturas diferentes, usted lo sabe muy bien, para que se produce la Unión Europea. Han logrado, por ejemplo, Francia y Alemania, que han sido países incluso que han estado enfrentados en guerras,
pero no una vez, sino varias veces, de la guerra franco-prusiana de 1871, en la Segunda Guerra. Sin embargo, se pusieron de acuerdo. Con eso Los quiero dos decir que que aquí protagonizaron podríamos las ponernos de guerras más acuerdo. cruentas en el mundo, ahora son aliados. Correcto, entonces yo con eso quiero traer que pudiéramos en América también lograr una unidad en ese sentido. Sin embargo, Estados Unidos se ha visto más como un líder global, nunca se ha visto como el líder de la región, y entonces nosotros, los latinoamericanos, con la OEA y estas cosas tampoco. Usted ve muy bien que hay un grupo por un lado, otro por otro. Mira el tema de Venezuela, los ha dividido en vez de unirlos. Entonces se crea una alternativa bolivariana de las Américas que no ha funcionado. La CELAC, que nosotros fuimos incluso presidente de la CELAC, que es la comunidad, que de hecho no es ninguna comunidad, con todo respeto. O sea, esa es la verdad, usted lo ha dicho, la región no tiene ese liderazgo, ni siquiera la región completa, incluyendo a Canadá, Estados Unidos. Se supone que la OEA es la Organización de Estados Americanos, pero no, usted sabe muy bien que no hay esa unidad. Eso por un lado, y claro que nos afecta, Gustavo. Nos afecta porque no tenemos un norte, una definición clara hacia dónde vamos como región. En la OEA debería, la Organización de Estados Americanos debería, pero tiene una característica diferente, no es lo mismo que esos países de la Unión Europea que se unen y tienen una definición, una intención clara para todos los países en muchos sentidos. Entonces yo creo que sí, nos afecta y por eso no podemos ver de manera conjunta esa iniciativa para rescatar las economías, porque se va a necesitar. Y Estos países específicamente tienen que hacerlo. en la Estos región en la países que tienen estamos que hacerlo adscritos, también. profesor, la subregión, podemos decir, que es, nosotros estamos por el tamaño de nuestra economía y tenemos un tratado con Centroamérica, ¿verdad?, que es de Exacto. RECAFTA. El Centroamérica y el Caribe, por lo menos en esta parte, no pudiera haber algún tipo de iniciativa de coordinación, tanto para atacar el tema de la pandemia como para ver cómo se reaniman nuestras economías. Lo que sucede, Gustavo Olivo, que las instituciones que hay en esta región, por ejemplo, existe el Parlamento Centroamericano, pero no son vinculantes en el sentido como lo es en Europa el Parlamento Europeo, como es el Consejo Europeo. Aquí no, aquí el Parlamento, tenemos unos diputados, 20 diputados dominicanos al Parlamento, se eligieron ahora, pero al Parlacén, pero no hay una vinculación en el sentido de que se pueda hacer eso y se pueda ver como una... Y en el Caribe usted sabe que está CARICOM, nosotros somos Y observadores, la nosotros Asociación de miembros Estados del de... Caribe también. Exacto, sin embargo, eso es lo que veo, muchas incluso expresiones que al final, en vez de plantear unidad, lo que plantea es como una divergencia, Gustavo. Y además no tienen esa fuerza que se necesita. Yo creo que ya teniendo esta realidad, o la OEA asume el tema, pero que la OEA no puede vincular tampoco ni tomar la iniciativa financiera en el sentido que lo hizo Europa. Pero cada país debería ver porque es momento de que se tomen iniciativas para relanzar la economía, para estimular la inversión, el consumo, porque la tendencia es que para este año 2020 no haya crecimiento ninguno, o sea, cero o negativo. O sea, no se vislumbra que ninguna economía del planeta crezca. Quizás China, que se ha convertido, y eso también lo han criticado, pero se ha convertido en el suplidor de los productos que se necesitan, como las mascarillas, en estos tiempos, quizás China un poco, pero la mayoría de los países no. Por tanto, esa iniciativa de Europa también la tomó Estados Unidos, Gustavo. Usted sabe muy bien que Estados Unidos también ha propuesto eso mismo para salvar la economía, para relanzarla, para fortalecerla, lo que significa que nosotros los países de América Latina, que también estamos siendo víctimas porque por ejemplo, países como la República Dominicana que viven del turismo, no estamos recibiendo nada, ni las remesas tampoco, porque entonces el estadounidense, el que está en Estados Unidos, que pierde su trabajo, que le están dando algo, pero se reduce las remesas también y se reduce el tema del turismo,
¿Qué hacer entonces? Hay que estimular la economía en estos países y creo que esa puede ser una buena, tomar esos modelos de Europa y de Estados Unidos. Claro, no tenemos la Lo misma único que economía, pero con lo que nosotros, tenemos podemos hacerlo. como me ¿Mm? decía el profesor, el vicedecano de la UAS, profesor Antonio Siriaco Cruz, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas porque no hay una iniciativa en estos momentos, digamos, de los dos países más ricos del continente, Estados Unidos y Canadá, que digan, bueno, aquí está este fondo para ustedes. No porque sean generosos, sino como lo han planteado gente dentro de Estados Unidos, políticos que dicen, nos conviene que esa región, que es nuestro mercado natural, se reanime, tome aliento. En eso es que han pensado Francia y Alemania sobre todo. No porque ellos vayan a ser Claro que generosos y sí. vayan a dar la plata, es que entienden que si Europa, que es su gran mercado común, está desalentado, está en recesión, está contraído, sus economías sufren también. Profesor, vamos a otra pausa y retornamos. El analista internacional Luis González es nuestro invitado de hoy. Profesor, ¿cómo pudiera esta situación influir en lo político? ¿Usted piensa que a causa de la recesión económica generada a su vez por la crisis sanitaria mundial, se pueden dar cambios políticos en los países? Sí, definitivamente se pueden y se están expresando. Por ejemplo, en la República Dominicana, porque precisamente coincidimos en este año 2020 con unas elecciones, pues se va a producir un cambio de gobierno en menos de un mes ya. Y por tanto, definitivamente las nuevas autoridades tienen que tomar medidas porque estamos ante una realidad que nadie esperaba, una situación que ningún país del planeta, al contrario, se pensaba que el año 2020 iba a ser un año de crecimiento, un año promisorio para el planeta y para la República Dominicana. Por tanto, cualquier gobierno en la región, en el caso de la República Dominicana, debe tomar en cuenta dos elementos. Primero, cómo seguir enfrentando, cómo seguir tomando el tema sanitario. Creo que el tema de la salud es fundamental. ¿De qué manera? Ahora, ese tema sanitario sin la economía también va a tener un límite, porque eso tiene un costo, incluso mantener la gente, darle una atención a las personas necesita. Por tanto, creo que hay dos elementos que cualquier gobierno y el gobierno que va a asumir el presidente Luis Abinader debe tomar en cuenta que la salud y la economía son fundamentales. Y como nuestro tema, el que hemos estado hablando del tema internacional, Gustavo, creo que también debemos tener cuidado en la proyección de nuestro interés nacional. En estos momentos hay grandes potencias. La República Dominicana, por suerte, es un país amigable, un país que tiene relaciones con, bueno, por ejemplo, con los dos grandes, con China y con Estados Unidos, pero también tiene relaciones con Francia, con el Reino Unido, con Alemania, con todos los países de América Latina. De manera que creo que la República Dominicana tiene una gran oportunidad en el escenario internacional. Seguimos todavía hasta este año en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la ONU, pero por lo cual también tenemos una gran responsabilidad internacional. Y yo creo, reitero, Gustavo, y que el próximo gobierno que va a asumir tiene una gran responsabilidad, pero sobre todo también tiene una gran propuesta, porque ustedes vieron que dieron a conocer su propuesta, que fue muy transparente, muy clara. El actual ministro designado, Roberto Álvarez, es un conocedor del tema internacional, brillante, él mismo lo presentó y creo que hay un gran futuro en ese sentido para la República Dominicana, hermano Gustavo Olivo. Bueno, lo otro será cómo usted vislumbra la relación dominicana respecto al Tratado de Libre Comercio, que ha habido sectores de la economía nuestra que piden que revisemos ese tratado. ¿Es posible en esta coyuntura hacer una revisión? Usted se refiere al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el DRCAFTA. Exactamente. Bueno, el presidente Donald Trump
fue el que planteó que quería revisarlo. Ustedes recuerdan que cuando él asume, de las primeras iniciativas es que hay que revisar esos acuerdos, ya revisó el NAFTA, ya revisó el de Estados Unidos, Canadá y México. Recuerden ustedes que no hace ni 2 semanas que el presidente Manuel Andrés López Obrador, presidente de México, en su primera salida de México es a los Estados Unidos ya a firmar ese acuerdo que fue revisado. De manera que si Estados Unidos tiene ese interés, la República Dominicana no nos queda más que, si él toma la iniciativa, la gran potencia que es Estados Unidos, pues también insertarnos ahí. Y creo que sería una gran oportunidad, porque usted recuerda muy bien, Gustavo, la historia está ahí, que la República Dominicana entra tarde a la discusión, por eso se le llama DR-CAFTA. En principio era Centroamérica, Estados Unidos, y luego se agrega la República Dominicana, y los mismos negociadores saben que no nos dio tiempo a negociarlo todo. Creo que si se produce por iniciativa de Estados Unidos, podríamos convertir eso en una gran oportunidad. Yo siempre creo que mientras otros ven adversidades, yo creo que puede haber una oportunidad de revisar. Sería una oportunidad para nosotros, entonces, para aprovechar ese escenario. Muchas gracias, profesor Luis González, por aceptar esta invitación a conversar sobre estos temas internacionales que son tan importantes como los locales, ¿verdad? En las presentes coyunturas, los escenarios que vive el mundo. Muchas gracias. A ustedes también, gracias. Amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.